Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. La conclusión de la Biblia es que todo aquel que teme a Dios, temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que tiene una comunión con Dios. Es la gente buena de Dios. Sí. Y el plan del diablo es cortar la dependencia que tú tienes de Dios. ¿Qué es la dependencia que puede tener un hijo de Dios? De Dios. Una vez que tú tienes una dependencia total con Dios, tienes una afinidad con Dios, una conexión con Dios, oyes a Dios de una manera que te apasiona oír a Dios, tanto por lo que ya está escrito como por aquello que viene individual en tu vida personal. Y esa es una tremenda estrategia satánica, cortarte, desconectarte de esa comunión con Dios. La comunión con Dios, en cuanto tú te desconectas de Él, inmediatamente tú comienzas a pensar diferente como Dios piensa. Nadie se da cuenta más que Dios y tú. Y eso sigue alimentándolo el diablo, para que de una manera tú no estés conectado con la voz de Dios. Porque si tú oyes la voz de Dios, irás de victoria en victoria. Está el Logos escrito, la palabra de Dios, y está el Rema. El Rema viene por tu comunión con Dios. Porque tú estás orando con Dios. El Espíritu Santo va a tratar contigo. El Espíritu Santo te va a decir qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Y cuándo hacer. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. La gracia de Dios está en nuestras vidas. El amor de Dios está en nuestras vidas. El poder de Dios está en nuestras vidas. Quiere decir que eso te da un atributo de parte de Dios de que tú eres la misma justicia en Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú eres la misma justicia en Cristo Jesús, tienes la autoridad para realizar el plan de Dios aquí en la tierra. Dios no te dio todo eso y te puso en esa situación para que tú te pelees con el diablo. Eso no es, son mentiras eso. Lo que Dios te dio fue para que tú hagas el plan de Dios. Y todo lo que el fracasado del diablo hace es que tú no realices el plan de Dios. Porque si tú eres feliz en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? Diga, en medio de cualquier circunstancia, tú estás disfrutando la perfecta voluntad de Dios. ¿Me explico? Yo leí el otro día el libro de Daniel, capítulo 6. Ve conmigo, ahí está una revelación. Amén. Lee conmigo rápido, porque esto no, hay muchos versículos que podemos usar, pero este yo lo he estado usando y lo voy a seguir usando. Dice ahí el 1, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en toda la tierra, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas pidieron cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, dice el 3, era superior a estos
sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todos los reinos. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaron ocasión para acusar a Daniel. Inmediatamente ahí estás viendo una actitud de estas personas de egoísmo. Al ver algo de parte del rey, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy con la iglesia? Tú tienes favor con Dios. Al ver eso, el diablo contra tu vida, ¿sí? Se levantan cosas contra tu vida, contra el propósito que Dios tiene en tu vida, tanto personal como colectivo, ¿sí? Hay un odio exclusivo para ti del diablo, pero también hay un odio colectivo del diablo como iglesia. Quiero que veas esto, porque aquí no nos está diciendo, pero qué casualidad que se levantaron inmediatamente contra Daniel, nomás porque tenía un espíritu especial. Y tu espíritu que tú tienes, ¿qué crees que es? Es especial. Lo que lo hace especial es el sello de la realeza del cielo, el Espíritu Santo. Eso es lo que es especial. No entiendo muchas cosas, no sé muchas cosas. A lo mejor todo esto es puro pancho. Porque muchas personas me dijo, una persona me dijo, tengo mucho tiempo orando en lenguas y a veces creo que las lenguas ni existen. Le digo, bueno, tienes razón, le digo. Pero crees que existe porque lo haces. Pero viene la duda a ti, es normal. Y si viene la duda, le digo, pues es normal que venga la duda, pero déjame decirte algo. Imagínate que todo es real. O vamos a suponer que no es real. Que las lenguas no existen, el cielo no existe, Dios no existe, nada de eso existe. ¿Sí? Y se acaba el mundo. ¿Sí? ¿Qué perdiste tú? Nada. ¿Por qué? Porque nada es real. Pero si es real y no lo haces porque estás dudando siempre, y ahí llegó el fin del mundo y tú eres real, perdiste todo. Entonces vale más hacerlo porque no pierdo nada. O sea, esto es para que nomás para que te quites de la cabeza que cuando está en mover del Espíritu Santo no te frene. Hay mucha gente que se frena porque dice, capaz de que yo estoy haciendo los rollos míos. ¿Sí? Hay muchas personas que se detienen a fluir. Yo quiero que aprendas a fluir o aprendas a tú tener una relación con Dios. Pero eso no se puede enseñar. Eso es algo que tú tienes que desarrollar en tu espíritu. Eso es algo tan íntimo es como decirle a Dios, Dios, yo soy pastor, tú te quitas, yo me encargo de tu oveja. No puedo hacer eso yo. Eso es cosa tuya y Dios cuando tú hablas, cuando estás en el momento caminando en la calle o en tu devoción o en el momento. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta de cómo Dios trata contigo. Muchas veces Dios te puede decir cosas tan sencillas como, ahorita el Señor me dio una palabra y esa palabra es para ti. El Señor me dijo aquí ahorita, mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, y yo pude percibir la presencia de Dios real. A mí no me pueden, quien me venga y me lo diga, eso ya es cosa mía y Él, o sea, yo estoy seguro de eso. Y me dijo el Señor, ve cómo se ven las estrellas, me dijo. Así van a venir miles y miles. ¿Cuándo? No sé. Pero yo le creo. Y si tú lo ves desde el punto de vista lógico, no es lógico. ¿Y qué es lógico de Dios? Entonces, ¿por qué no creer en grande, pues? Sí, eso es lo que el Señor me habló ahorita a mí. Así como se ven las miles y miles de estrellas, así van a venir. Porque Él conoce mi corazón. Él sabe que mi deseo y mi corazón de Dios es que cada uno viva el propósito que Dios diseñó para tu vida. De nada sirve, hermano, que tú seas cristiano y vivas frustrado cada día. No vivas frustrado, no vives triste. No sustituyas a Dios por tu casa, por tu esposa, por tus hijos, por el dinero, por los negocios. Dios que siempre tenga en tu espíritu su lugar.
y Él es el Señor del gozo. Entonces tú no te puedes quedar sin Él, a solo que tú lo sueltes. Él es el Señor de todo. Ahora, es verdad que pasamos esas situaciones, pero le estoy diciendo por qué es que pasamos por esas situaciones. Existe alguien que se dedica a eso. Desconectarte de esa comunión con Dios. Y muchos piensan que desconectarse de la comunión con Dios es dejar de orar. No, dejar de estar dependiendo de Él. Porque hay gente que puede orar de una manera tan que para ti no tiene nada de religioso. Pero sin embargo esa persona tiene una intimidad con Dios tremenda. Yo he visto a personas que oran tirados de cabeza en el suelo, con sus manos en el suelo, y ahí están adorando a Dios. Y he visto a personas que oran de una manera que parece que están jugando. En el nombre de Jesús, amén. Y suceden las cosas. ¿Por qué? Por la relación que llevan con Dios. No consiste en cómo lo haces, sino tu estilo de vida que llevas con Él. ¿Entiendes? ¿Cómo es tu estilo de vida que llevas con Él? Por eso te estoy diciendo que aquí inmediatamente se levantaron contra Daniel. Y luego dice el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si ni le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Quiere decir que los gobernantes, ¿sí?, los demonios o las personas que son movidas por demonios, ¿sí?, escucha bien eso, no tienen relación con nuestro Dios. Lo que sí sabían los sátrapas que ese Daniel sí tenía una relación con Dios. Puedes ver ahí el ejemplo claro. Daniel tenía una relación con Dios y todos sabían. Y todos sabían de dónde venían las cosas. Una vez nosotros tuvimos un negocio y se levantaron unos enemigos contra nosotros para quitarnos el negocio. Y me recuerdo también que una vez estaba ahí en la mañana, como a las 7 de la mañana, fuera de la puerta de atrás del negocio. Y venía el hombre que tenía el problema con nosotros, los dos hombres que tenían problemas con nosotros, porque nosotros no teníamos problemas con ellos. Ellos tenían problemas con nosotros, porque nos querían quitar el negocio. Y cuando este hombre me vino y me vio y se paró enfrente de mí, me vino y me dijo, tú estás orando, ¿verdad? Le tenía más miedo a la oración que yo hacía que al problema que yo tenía con él, que el problema que él tenía conmigo. Algo le dijo a él que yo me encargaba arreglando los asuntos de la oración. Déjame explicarte algo. Mientras tú estás pasando por cualquier circunstancia, Dios está contigo. Y dice el 7, todos los gobernadores y el reino, magistrados y sátrapas principales y capitanes han acordado por el consejo que promulguemos un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en fosa de los leones. O sea, se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Tu enemigo se va a poner de acuerdo. La iglesia tiene enemigos que se levantan contra la iglesia. Se ponen en acuerdo. ¿Quiénes son? Son espíritus, son demonios. Para que la iglesia esta sea afectada, que los hermanos se enfermen, que los hermanos se distraigan, que el hermano se pelee, que sucedan cosas raras, verás qué loco. Y la gente lo atribuye a que pues, es normal. ¿Por qué? Porque estamos impuestos a conectarnos con Dios y a desconectarnos. Le decía a Joel ahorita que la persona que no más se mantiene afinado con la voz del Espíritu Santo, durante un año, si tú te mantienes cuidando esa afinidad de oír la voz del Espíritu Santo, todos los días, es como un instrumento que tocas todos los días.
Va a llegar el día en que vas a dominar el instrumento. Porque es un don, sí, pero si no lo practicas, no tienes afinidad. Imagínate que el Espíritu Santo te diga, ahorita ahí viene tu marido y viene enojado. Porque el Espíritu Santo te puede hablar. Ahí viene tu hijo con este problema. ¿Sí me explico? Imagínate que el Espíritu Santo te avise antes de. En cualquier circunstancia, inventa la que quieras. Ahora, no nomás para cosas buenas, o perdón, cosas malas, sino también el Espíritu Santo te puede decir, haz esto. Cosas tan sencillas. Yo digo, ¿por qué los grandes hombres de Dios han comprado de tierras? Nomás porque el Espíritu Santo les dijo que le compraron una tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo le ha dicho a hombres, ve y cómprale una casa a esa persona, a esa familia? Porque empezaron un día a oír la voz de Dios y tuvieron convicción. Llegó el día que era tan real, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de hombres locos contemporáneos que por oír la voz de Dios, ¿sí?, se convierten en hombres prácticamente de confianza de Dios. Pero quiero que grabes esto en tu corazón. Una vez que te intimida, los que están ellos ya están de acuerdo siempre para que tú te desconectes de Dios. ¿Sí? Una vez que ya tú te intimidas de Dios, sigues viviendo religión, pero no relación con Dios. Y yo quiero que sepas discernir, ¿sí? Como en las radiofusoras, cuando están al aire hablando, tú llegas a una radiodifusora y está un foco rojo prendido. Quiere decir, no puedes entrar a la cabina porque esta gente se está hablando al aire y se está oyendo todo lo que se escucha ahí. Yo quiero que tú sepas distinguir, ¿sí?, de una manera que se te prende el foco o que tengas un sonido que digas, agua, se levantaron contra mí. ¿Y cómo puedo saber si se levantaron contra mí? Pues ve los resultados. Ve lo que estás pensando. Ve cómo está tu esposa, tu esposo, tu casa, tus niños. Todo lo que no está correcto no proviene de Dios. ¿Sí? No te acostumbres a que sea normal lo del diablo. Eso es abominable. Eso es clave. Ahorita yo llegando a la iglesia oí algo que me gustó. Todo sale a la luz. Nada hay oculto. Tarde o temprano todo sale. ¿Y la mentira dura cuándo? Eso es. Entonces, ¿para qué practicas la mentira pudiendo vivir la verdad? Vive la verdad. Si tú te enojaste, no es problema porque te enojaste, tenemos carácter. ¿Sí? Pero dice la Biblia que no se oponga el sol sin antes haberte arrepentido. Pero puedes enojarte, pero no puedes tener ira. La ira destroza. ¿Sí? El enojo es un comportamiento de nuestra naturaleza como humanos. Pero no quiere decir que tú no puedas tener dominio sobre de él y no entrar a la ira. ¿Sí? La ira, olvídate, sacas la navaja de doble filo. ¿Sí? Y destruyes todo. Ya, se acabó todo. Espérate. Enójate, tranquilo. Agarra aire. ¿Sí? Cuando la persona duda de Dios, no se da cuenta que duda. Verás qué loco. Sabes que Dios es real, pero andas tan mortificado por el problema porque dudas de Dios. ¿Y por qué dudas? Porque no estás oyendo la voz de Dios. Ya operó el mundo espiritual en ti.
Entonces, dice ahí el 8, ahora el rey confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de la medida de la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo, fíjate, Daniel supo lo que había pasado. Se levantaron estos locos contra mí, pero esos locos los manejan un espíritu. ¿Sí me explico? A veces tú puedes discernir y dices tú, ¿por qué esta persona está enojada conmigo? Si no hay razón. ¿Entiendes? Dices tú, algo lo movió. Sí, algo. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Cuál es la solución tuya? Que no te afecte lo que esa persona te trae en su vida. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él no paró siguiendo haciendo, en medio de las circunstancias, él no paró. Él siguió en su relación con Dios. Y eso es muy importante, hermano. Bien importante. Porque una vez que tú comienzas a gastar tiempo en lo que el diablo hace, ya empezó, vas a morder el anzuelo. Yo te tengo una noticia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios lo tiene en todo el mundo. Y uno cree que son muchos los cristianos. Y creemos bien, sí somos muchos los cristianos. Pero no todos somos creyentes. ¿Sí entendió? Creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Entonces, de toda esa multitud que nos decimos cristianos, se reduce a una cantidad muy poca de aquellos que realmente le creen. Ahora, hay muchos que le creen, escucha bien esto, pero no se mantienen en comunión con Él. Puedes creer en Él, creerle a Él, pero no tener comunión con Él. Si tú te preguntas por qué Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿por qué crees que los busca? Porque no hay muchos. La importancia es que te des cuenta lo que es importante para Dios en tu vida. Esa es la llave maestra del cielo aquí en la tierra. Si tú te mantienes en comunión con Él, te deleitas con Él, disfrutas a Él, van a suceder cosas que no te agradan. Pero tú vas a decirle, Señor, ¿qué hago en esa situación? Tú sigues adorando a Dios, hablando con Dios, haciendo tu vida con Dios. ¿Sí me explico? Y te voy a decir algo, eso te va a llevar a afinar tu voz con Dios. No importa que digas, apenas voy a empezar a afinar la voz con Dios, no importa. Mantente afinando la voz, pero va a llegar un día en que vas a oír tan claro lo que Dios dice, que agárrate. ¿Por qué? Porque te va a hablar Dios y te va a decir, haz esto. Aquí estaba un hombre ayer en la mañana, a las 7:45, 8 de la mañana, que vienen a darle un tratamiento de, ¿sabe qué? En sus piernas. Tiene las piernas de este tamaño, de una enfermedad. Y yo venía caminando, porque yo ya estaba dentro de la iglesia, y él, antes de que llegara, yo estaba oscuro aquí, y cuando el hombre llegó me encontró a oscuras aquí adentro, y él camina así como robot. Y fue y se sentó allá, y yo venía caminando, y oí una voz en mi espíritu que me dijo, regresa y sánalo. Y es un hombre que, pues, de esas personas que no se pueden tratar, que no tienen lado.
Y llegué y me puse a hablar con él, con un inglés fluido. ¿De dónde salió el inglés? No sé de dónde. Y le digo, por último le digo, voy a orar por ti. Lloré por él. Y pude ver que en su vida de él se guardan corajes y rencores desde hace muchos años. Mucho cristiano vive atado a cosas del pasado. Y eso es lo que quiere el diablo, atarte. Y dejarte en el pasado y que el presente siga y el futuro venga. Una vez que te deja amarrado, te quedaste desactivado. ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? Por eso es bien importante que tú te des cuenta de la importancia de vivir en comunión con Dios. Si tú ves en la historia bíblica, todos los hombres de Dios pasaron por cosas de ese calibre. No hay uno que no. Pero nos hemos enfocado más en lo malo que en lo bueno. Enfócate en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que proviene de Dios son buenas dádivas. Verás, ponte a pensar. Para todo lo que es malo somos diestros. Para pensar mal somos diestros. Para sospechar mal somos diestros. ¿Sabes por qué Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado? ¿Sabes por qué dijo eso? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar o no sabía. Sí sabía. ¿Y por qué lo amaba? ¿Por qué lo amaba? Porque era mandato de Dios. Era mandato de Dios. Yo no vine más que a cumplir lo que Dios quería, dijo. Yo sabía que este desgraciado me iba a vender, pero yo tengo instrucciones. Te estoy enseñando para que tú ames a quien te aborrezca, a quien hable mal de ti, al que te juzgue. Ámalo. Por mandato. Yo sé que tú y yo queremos bajarnos de la cruz y darle unas patadas. Pero tenemos un mandato. Y ese mandato te mantiene conectado con el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Mantente. Haz las cosas guiado por el Espíritu Santo. No te metas en cosas que no valen la pena. Dice el libro de Eclesiastés que está más bendecido el que no ha nacido o el que ya se murió que el que está vivo. Fíjate qué tremendo. Pues está más alivianado el que nunca ha conocido este mundo perverso o el que ya se fue de él. Porque todo es un ilusionismo. Así dice una versión. ¿Sabes qué es? La gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se muere y se fue. Y nunca disfrutó la vida. ¿Afanado? ¿Ahora es malo trabajar? No. Pero ahí te va este sistema, a ver si te gusta más. ¿Qué prefieres? ¿Que el dinero trabaje para ti o tú trabajas para el dinero? Entonces tienes que tener un objetivo con Dios. Dios, enséñame a que el dinero trabaje para mí. Porque dice, todo lo que me pidas orando. Todo lo que me pidas orando, creyendo. Si tú no empiezas a trabajar por eso y decir, de aquí a 10 años yo voy a tener 5 casas de renta, que me van a dar $1,000 por mes cada una, tú necesitas trabajar. Tal vez lo hagas por hobby, por no estar ocioso,
O a lo mejor vienes a prestar tu servicio full time con Dios. Pero son ideas que vienen a mi corazón. Porque Dios no está viendo tu condición de lo que si puedes hacer o no puedes hacer, sino que en lo que puedas creer. Pero no nos enfocamos en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La sabiduría espiritual. Dios, dame 5 casas. Imagínate como me tocó una historia ahí en California de un chinito que no tenía descendientes. No tenía hijos, la esposa se había muerto y ya nomás quedaba él. Y él era dueño de todos unos departamentos. Y el mexicano que llegó un día a pedirle un cuartito prestado, que se convirtió en el de mantenimiento, y luego se convirtió en su brazo derecho, luego se encargó de llevarlo al doctor y de cuidarlo, y fue él que lo cuidó. Ya cuando el viejito ya sabía que ya le quedaba un poquita gasolina, le dijo, ¿sabes qué, mijo? Necesito que firmarte este papel para que tú te quedes con todos los negocios. Este indio se convirtió de la noche en la mañana en millonario. Lo heredó. El hombre vendió todos los departamentos y se fue a hacer el sueño de su vida en un ranchón a Jalisco allá. Millonario se fue. Dices, tú son cosas del destino, son cosas que suceden, hombre. Bueno, en esos casos ponle lo que tú quieras, pero yo sé que nada sucede sin el consentimiento de Dios. Pero ¿por qué tú no pedirle a Dios, Señor? Yo quiero depender de ti en toda área. Métete en lo sobrenatural. No limites a Dios. Ponte loco. Oye a Dios. No estés esperando que Dios haga, ya Dios lo hizo. Estás esperando a ver qué sucede. Haz que las cosas sucedan. Así como si te mandan a hacer una barda, te sientas a ver cómo se va a hacer. Te pones a preparar todo lo que vas para levantar la barda. ¿Sí me explico? Ponte a hacer en espiritual lo que tienes que hacer. Y si tienes que orar en lenguas, aunque no entiendas, pues, Señor, pues voy a hablar total. Pero al rato que comiences a ver los resultados, y vas a decir, este manicomio está bueno. Diga gloria a Dios. Hay tantos ejemplos en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo te puedo decir de corazón, el problema es la duda. En cuanto empiezas a dudar. ¿Sí me explico? Ve al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque cuando tú oras y no tienes confianza y seguridad en Dios, ¿sí? No vas a poder. Hechos capítulo 7, en Hechos 7, en el versículo 59. ¿Estás ahí? Mira, ve este ejemplo. A ver, nomás que te dieran la tercera parte de ella, nomás de un enganche de esto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mira nomás este hombre. A pedrada lo estaban matando. Y enfocado en el Señor recibe.
No estaba viendo estos güeyes y agarraron más piedras. No. Fíjate en lo que estaba enfocado. ¿Dónde estuvo su enfoque durante toda su vida en su caminar con Dios? Eso es lo que está pasando con nosotros, pues. Nos estamos enfocando tanto que no nos damos cuenta que lo más valioso es tu vida espiritual. Tienes que ser celoso y decir, yo voy a velar por mi vida espiritual. Levantarte en la mañana y decir, bueno, voy a buscar el tiempo para yo intimidad con Dios. Y hasta que no oiga la voz de Dios. ¿Sabías tú que Dios está más interesado en hablar contigo? Te voy a poner un ejemplo. Tus niños se levantan en la mañana. ¿Qué sientes cuando un niño se levanta? Compasión por él, porque eres madre. Pero de repente llega el otro bien contento. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes como madre? Te inyecta, esa inocencia te inyecta a ti algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. ¿Sí me entiendes? Percibimos, tenemos un sentimiento. Pero no obstante, el que se levantó contento y el que no se levantó contento deja de ser tu hijo. No. Porque eres el papá, la mamá. ¿Sí me explico? Ahora, todos nos levantamos como hijos de Dios. Él siempre está en buena onda. Él siempre tiene pensamientos de bien de ti. Siempre. Siempre está contento. Aunque te salga bilis por aquí. Él está contento. Él no va a cambiar su estilo de santidad. Porque tú comiste gallo. Sí, los gallos pelean, pues. Sí, entienda eso. O sea, siempre métete en eso en la cabeza, que en la mañana que vas a hablar con Dios, Él está contento. ¿Para qué haces un pancho o difícil donde te tienes que arrepentir? Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Si tú sabes que la regaste, porque perdóname, Señor. Y invoco tu sangre preciosa. Y Él te limpia de mala conciencia. ¿Sabes qué quiere decir? Borró en Él todo lo que había grabado de ti. Quiere decir, ya no estás repitiendo como disco rayado lo mismo, pues. Si ya sabes que te perdonó, ya se acabó, ya es historia. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Yo cuando me encuentro amigos que hace muchos años no veo, o no sé de ellos, me recuerdan cosas que yo ya ni me acordaba. ¿Y te acuerdas de aquello? Ahora que vino Galo, mi amigo, me sacó muchos trapos al sol. Digo, loco, somos nuevas criaturas. ¿Qué andas haciendo con aquel mundo? No, pero nomás de recordar es vivir. No, yo no quiero vivir esa vida, Lee. No, yo no, pues si nos sacó de la muerte. ¿Para recordarla? No, hombre. ¿Sí me explico? Por eso nunca desperdicies un día. Disfruta al máximo y te voy a enseñar algo que quiero que aprendas esta noche. ¿Estás de acuerdo? Ok. Si tú no haces, te voy a poner un ejemplo. Había una persona que siempre quería oír voces de Dios, quería oír la voz de Dios. Pero resulta que lo que estaba oyendo no concordaba con la Biblia. ¿Sí me explico? Ella quería oír la voz de Dios, pero lo que estaba oyendo sí oía. Porque en cuanto le dice, Señor, quiero oír tu voz. Y saben los demonios que tú
puedes ser sensible a tragarte esa mentira, ellos te van a hablar. ¿Sí me entiendes? Pero cuando Dios te habla es muy fácil. ¿Está de acuerdo con esto? Aparte de eso, yo en lo personal, un día le dije, Dios, quiero andar por la recta contigo. Aparte de que me confirmes con la Biblia que eres tú, puse un código. No lo hablé, nomás lo dije en mi corazón. Y primero, después cuando él me hablaba, me daba el código. Me daba el código y todavía me daba la cita bíblica. Así yo supe muchas cosas y he sabido muchas cosas que son de Dios. Porque dijo, tienes una relación con Él. Eso yo lo hice en lo personal. Resulta que esta mujer un día, un predicador, le dijo, yo no puedo orar por ti porque tú estás oyendo voces que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Y ese pecado se puede ir si tú renuncias. Pero si tú no renuncias, el pecado no se va. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la persona tiene un libre albedrío de estar conectado con Dios o no estar conectado con Dios. Pero en el momento que la persona diga, ya estuvo, me conecto con Dios, renuncio al pecado, o renuncio a estar oyendo voces, o renuncio a estar con esta mentalidad de pobreza, de ruina, de enfado, de engaño, de lo que tú quieras, que no proviene de Dios. ¿Sí? En ese momento el Señor se activa contigo. En el momento en que tú renuncias. Por eso sentimos como que estamos apagados en un momento dado, pero por eso tenemos que juntarnos con personas que traen espíritu para que te prendas. Hay personas que se apagan totalmente y luego cuando vienen quieren prender a la primera. ¿Sí? Echa un carbón mojado a la lumbre. Prende. No, y es carbón, debería de prender, pero está mojado. Viene enchamucado y todavía quiere prender. ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? Por eso tú debes de permanecer siempre entre los que están prendidos. Porque cuando tú estás prendido, ¿sí? Es la iglesia, pues. Y dice aquí en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, o sea, todavía le soltó, se hincó y soltó el vozarrón. Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, durmió. Él nunca se desenfocó de Dios. A nosotros nomás, fíjate que el hermano dijo esto, va a ver este desgraciado. Imagínate que te dieran unas 10 piedradas nomás. A muerte lo mataron. ¿Sí entiendes? Esto es debido a muerte lo que estamos hablando. Si tú eres un cristiano, ya métete en tu corazón, en tu alma y en tu mente y en todo tu ser. Que el sistema del reino de Dios sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y quién es un valiente? No el que se dice valiente. Un valiente es el que se atreve a no limitar a Dios y hace la perfecta voluntad de Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué es hacer las cosas en espíritu? ¿Sabes qué es hacer las cosas en verdad? Te voy a dar la diferencia.
En espíritu es que no te sale del contexto de la perfecta voluntad de Dios de la palabra. Y en verdad es que lo ejecutas como está escrito en la palabra. No puedes decir, yo perdono, y no perdonas en la vida real. Yo amo y no amas en la vida real. Yo hablo la verdad con la gente. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Cuál es mi trabajo? Hablar la verdad, decirte la verdad. ¿Sí? ¿Y conoceréis qué? ¿Y la verdad? Si les hablo mentira, ¿sí me explico? Por eso es muy importante que las personas identifiques. Tú identifica quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? La máxima autoridad tuya. Ese es mi Dios, es mi máxima autoridad de mi conciencia. Es la máxima autoridad de todas mis cosas. Yo te voy a decir algo. Aquel que vive en el Espíritu, como dice la Biblia, ¿sabes qué es andar en el Espíritu? ¿Sabe alguien? ¿Sabe la lista? ¿Tienes en Gálatas 5? Mira lo que dice, lo que es el andar en el Espíritu. ¿Lo tienes ahí? Rápido para orar. Para que no hagáis. La carne te dice a ti, o el sistema del mundo de pecado te dice a ti cosas, y Dios te dice otra. Pero el sistema del reino es para que no hagáis. No ejecutes eso, no lo hagas, no te enojes. Ama. No, pastor, pero se siente gacho. Yo sé. ¿A poco crees que Esteban se murió porque le tiraron con bombones? Se murió porque lo mataron a pedradas, físicamente. Hay un dolor. Así como hay golpes físicos, hay golpes con la lengua. Por eso tienes mucho cuidado cuando tú te ofendes por una palabra. Tú te golpeas con la palabra. Una cosa es que tengas una piedra y tú te pegues con ella, y otra cosa es que yo te dé con la piedra. Fue una piedra, sí, pero tú te pegaste el piedrazo. Tú te diste el golpe. Por eso tienes que cuidar mucho lo que piensas. Porque te puedes envenenar. Así te envenenan. Se llenan de odio. Bueno, ¿por qué se llenan de odio pudiendo decir, hey, tomar lo bueno, deja lo malo? Dice la Escritura aquí, para que no hagáis lo que queréis. O sea, prácticamente, si tú vas a andar en el Espíritu, tú ya no eres dueño de tus actos. ¿No es acaso hacer lo que yo quiero libre albedrío? ¿Es el libre albedrío hacer lo que tú quieres? Y aquí dice, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, prácticamente, tú quieres andar en el Espíritu, haz lo que dice el manual. ¿Por qué voy a obedecer al pie de la letra? Porque ando en el Espíritu. Todos los grandes hombres de Dios y aquel hombre o mujer que se quiera mover en sociedad con Dios,
El requisito es ese, que entienda que andar en el Espíritu es no hacer lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, si soy guiado por quién, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí te van, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo que parezca a esas cosas o que sean parientes de eso, esas son las obras de la carne. Y nos las enlistaron para decir, esas obras no las toques. La idolatría es muy extensa. Hay ídolos físicos y hay ídolos mentales. Aleluya. Entonces, si tú quieres oír la voz del Espíritu Santo, yo he descubierto algo en esta iglesia. ¿Sabes por qué el diablo ha traído distracción a muchos de aquí? Porque para que tú no te des cuenta de la estrategia que hacen con la iglesia. Estás tan enfocado en lo tuyo que se te olvida que tú tienes una iglesia. ¿Por qué no le preguntas al Señor cada día, Señor, yo quiero ser parte de la autoridad tuya? Porque Dios no va a hacer nada si no lo hace contigo. Si tú no oyes qué está pasando en lo espiritual dentro de la iglesia, algo está mal. Es como no saber qué está pasando dentro de tu casa. Imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que llegue ahorita usted a su casa y encuentre en su casa una amiga de Joseph y le invitó a quedarse ahí 15 días. Y usted ni sabía. Por más amiga que sea de él, usted va a estar feliz. ¿Te imaginas ese cuadro? Ay, es que es mi amiga. Eso le pasó a una amiga mía en California. Una amiga llegó llorando a la puerta de su casa. La amiga medía 90, 60, 90, guapísima. El esposo que tenía 20 años más joven que ella. El hombre bien. Ya la esposa Betabel. Y llega esta amiga, toca la puerta y le da cabida por 2 semanas en la casa. A las 2 semanas se fue con tu marido. ¿Se llevó el marido? Pero él no supo hasta que llegó y dijo, qué buena decisión tomó mi señora. Tienes que tener cuidado. O sea, si tú no sabes qué está pasando dentro de tu casa, algo está mal. Tienes que saber por el Espíritu antes de que las cosas se manifiesten. Si tú no sabes qué está pasando dentro de la iglesia, tú no eres parte de la iglesia. Vienes a la iglesia, pero ser parte de la iglesia, tienes que ser sensible a qué está pasando en lo espiritual. Yo estoy percibiendo una opresión muy fuerte en la iglesia. Fuerte. Le habla a uno, tiene un problema. Le habla a otro, tiene otro problema. Le habla al otro y dice, esto no es normal. Porque son demonios operando. ¿Por qué? Porque si estuviéramos una iglesia que fuera un club de iglesia o de entretenimiento, no tuviéramos tan problema. Al contrario, tuviéramos apoyos. Pero como hablamos la palabra, nos mantenemos en la palabra y queremos mantenernos en santidad, como Dios quiere que lo hagamos. Por eso es que los demonios trabajan. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí comprende lo que estoy hablando? Así que yo te invito a que andes en el Espíritu. Muévete a andar en el Espíritu. No te emociones
Porque la vida espiritual no es una emoción, es un estilo de vida. Amén. Vamos a orar por la iglesia. Amén. ¿Te atreves? Dile, Señor, yo quiero ser parte de tu colaborador. Quiero ser un colaborador tuyo. Verás, fíjate, ¿por qué las gentes abandonan la iglesia? Una iglesia se mide por el tamaño de la gente que viene a orar. ¿Esta es la iglesia? Pero realmente, el único beneficiado, fíjate, el único beneficiado al final de la película eres tú. Porque vas a vivir una eternidad con el Señor. O sea, hacer la voluntad de Dios trae muchos beneficios. Padre, te damos gracias. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.